En este nuevo episodio de Viaje Psicoespiritual, Maestría y Bienestar, exploramos una de las prácticas más profundas y transformadoras de la meditación, la no dualidad. A través del enfoque del Dzogchen, una tradición milenaria del budismo tibetano, descubrimos cómo es posible reconocer nuestra verdadera naturaleza más allá del ego, más allá del pensamiento y de la ilusión de un yo que controla la experiencia. En esta guía práctica reflexiva te invito a experimentar directamente el estado de anatta, la ausencia de un yo central, y a comprender cómo, al dejar de identificarnos con los pensamientos, accedemos a una conciencia luminosa, sin esfuerzo, sin centro y sin límites. Hablaremos también de los beneficios y desafíos de este tipo de meditación, las diferencias entre Dzogchen y otras formas de prácticas como Vipassana, y cómo cultivar esta sabiduría en una vida cotidiana secular, sin necesidad de adherirse a ninguna doctrina. A continuación de ello, te guiaré en una práctica directa basada en esta perspectiva. Será una meditación no dual en la que apuntaremos hacia lo que ya está presente en ti, una conciencia abierta, sin sujeto ni objeto, sin necesidad de esfuerzo ni control. Si alguna vez te has preguntado si realmente hay alguien detrás de tus pensamientos, o si es posible vivir desde un lugar de total apertura y libertad interior, este episodio puede ser una puerta directa a esta comprensión. Así que quédate conmigo y acompáñame en este viaje hacia el reconocimiento directo de lo que siempre ha estado presente. Con la meditación no dual, tomamos un paso más en descubrir nuestra verdadera naturaleza, sin este ego conceptual que hemos hablado en los episodios anteriores, sin centro, sin límites, y esto de sin cabeza, que también lo mencionamos en un episodio anterior, donde toda la experiencia forma parte de lo que uno es. Esta cualidad siempre está allí, y así, por ejemplo, es igual la forma en que vemos una manzana, por ejemplo, cuando sufrimos, que cuando estamos felices. La experiencia es exactamente igual si prestamos suficiente atención. En esta cualidad es que podemos encontrar paz y ecuanimidad independientemente de las circunstancias. Pero sobre todo también es una cualidad a la que volver cuando estamos atrapados en el mundo conceptual de los pensamientos. Por lo que, preferentemente, es importante cultivar esta modalidad del ser para vivir desde allí con más frecuencia. Entrenarnos en meditación en base a los estilos que hemos destacado anteriormente es importante, pero a veces estos pueden enfatizar una experiencia de un ego que distribuye la atención y se enfoca en las distintas cosas, y así nos da la impresión de que hay alguien detrás de nuestras cabezas tirando de los hilos. La idea en este sentido es examinar y volver la atención hacia la atención misma, por ponerlo de una forma, o hacia ese punto en donde creemos estar posicionados, para reconocer que no hay tal centro, que no hay tal ego en ese sentido. La no dualidad implica reconocer que todo en la experiencia consciente está en su propio lugar, o sea, una sensación en el pie no está allá abajo, por ejemplo. Eso implicaría posicionarse desde el punto de vista de que el que observa está arriba, probablemente en algún lugar en nuestras cabezas. Pero la sensación en el pie simplemente está en un espacio de conciencia que no tiene arriba o abajo. No hay un lugar desde el que moverse o hacia el cual moverse. ¿Puedes notarlo eso? En algunos estados de conciencia meditativa, cuando profundizamos en la no dualidad y nos centramos en el cuerpo, es posible empezar a borrar los límites de las formas del cuerpo, y las sensaciones empiezan a emerger en un todo que no tiene punto de referencia o centro. Esta experiencia de ausencia de ego se la conoce en la tradición budista como anatta. De nuevo, no somos lo que pensamos que somos. Nuestro ser genuino no se puede concebir conceptualmente.
En general nos adjudicamos etiquetas y muchas veces sufrimos por ellas. Las etiquetas y las clasificaciones no tienen real trascendencia, solo una ilusoria. Pero también solemos tener una sensación de que hay como un ego observando y controlando las cosas, cuando en realidad un examen detenido, como el que hacemos en este tipo de meditación, nos hace ver que la experiencia consciente no tiene un eje central y que las cosas simplemente muchas veces surgen sin ningún tipo de control por parte de nuestra identidad. Cuando trabajamos en Anatta, trabajamos sobre el problema de identificarnos con los pensamientos. Es una de las prácticas más profundas e importantes para reconocer la cualidad genuina de la conciencia. Cabe destacar que en algunas personas practicar este tipo de meditación puede llegar a tener ciertos efectos como de despersonalización, según se ha reportado en ciertos casos. Algunos, frente digamos, al cambio de perspectiva y la nueva experiencia como de ausencia de ego, tienen pensamientos de que algo no está bien, que puede generar malestar y como una desestabilización emocional. Sin embargo, todavía se requiere, digamos, como mayor investigación en el tema. La práctica de la meditación de tipo no dual es uno de los más profundos ejercicios meditativos y tiene beneficios de carácter experiencial considerables, y no es una práctica desaconsejable, al contrario, es altamente positiva. De todas formas, vale la pena tener esto presente. A fin de cuentas, nuestra naturaleza ya presente en todo momento es una de Anatta. Lo que persiste en realidad son pensamientos de que hay un ego, ¿no? Este ego conceptual, digamos, moviendo los hilos. Estos pensamientos generan como confusión y alimentan creencias y conceptos que alteran nuestras emociones y que en el fondo nos producen malestar, teniendo un impacto en nuestra conducta en el día a día. Una de las cosas que puede ocurrir en algunas personas que sienten que están perdiendo algo importante como el ego en la práctica meditativa es que en realidad están pensando como dicha experiencia de ausencia de ego no está bien en algún sentido. Y como ya uno no es exactamente, ¿no?, como era, al menos por unos momentos, esto como que genera como cierto malestar o distorsión. O sea, el problema no surge de la experiencia en sí, sino de lo que pensamos al respecto de ella. De cómo evaluamos la situación. Y esto cae dentro del mismo problema que hemos desarrollado a lo largo de esta serie hasta ahora. Al entrar en el mundo conceptual nos alejamos de la experiencia real, y al hacerlo no nos damos cuenta de que siempre hemos estado sin ego. Lo opuesto es tan solo, digamos, una idea, y terminamos sufriendo por estas construcciones conceptuales. A veces las personas tienen la idea de que hay que buscar trascender el ego, ¿no? Y esto se puede volver como una búsqueda imperiosa que nos da, la idea de que no estamos progresando fundamentalmente con esto de la iluminación. Pero la cuestión es que no hay ego que trascender en primer lugar. Ese es el clic, digamos. Solo reconocer que no hay un centro en la experiencia. Lo que consideramos self o identidad personal descansa en realidad como una especie de estado interdependiente de elementos, en ninguno de los cuales explica el self en sí mismo. Nunca podemos encontrar algo que capture nuestra esencia, sino que somos como un conglomerado de procesos interdependientes. Luego, solo basta con familiarizarnos cada vez más con esta experiencia para vivir cada vez más desde este nuevo enfoque. Y debemos darnos cuenta de que nuestra mente ya es luminosa. No hay progreso hacia la iluminación, ya no hay un ego. Y que incluso el reconocer mismo y la experiencia de las cosas y el uso de la atención son procesos que ocurren por sí solos, en buena medida. Todo simplemente sucede. Así que realmente podemos relajarnos con toda esta empresa del progreso en la iluminación o el progreso en la meditación. Y simplemente ser con lo que es. Por lo tanto, con esta práctica aprendemos a reconocer que no somos lo que pensamos que somos. Los pensamientos son pensamientos. Nuestra naturaleza genuina es la experiencia directa, sin centro, de la conciencia. Esta no identificación con los pensamientos trasciende también nuestra persona y puede ser trasladada al resto de la realidad.
El mundo no es lo que pensamos que es. Esto ocurre en distintos niveles. Nuestros pensamientos y conceptos son una simplificación de la realidad que no captura su naturaleza última. Al mismo tiempo, es una simplificación repleta de errores. Y esto ya lo hemos hablado un poco en episodios anteriores. Con esto no estamos diciendo que no podemos describir cómo es la realidad y encontrar patrones que son de hecho ciertos. El avance de la ciencia atestigua esta posibilidad. Pero el punto fundamental aquí no es que, digamos, nos olvidamos de atender a la realidad en su naturaleza preconceptual, antes de darle los significados y ramificaciones que solemos adjudicarle. Esta experiencia directa nos abre a ver un mundo que, si bien es la construcción particular de nuestro cerebro, no está teñido del manto de los conceptos, que suele distorsionarlo aún más y agregar hechos y verdades que son ficticias, que solo existen en nuestra mente. De modo que cuando sufrimos, agregamos una capa entera de sufrimiento innecesario, alimentado por ese mundo ficticio de conceptos que nos hemos construido. En el budismo existen dos aproximaciones a la iluminación destacables. En el fondo son complementarias en cierto sentido. Sin embargo, en el mundo occidental del auge de la meditación mindfulness, suele prevalecer la aproximación vipassana, que proporciona una serie de pasos a seguir para cultivar la iluminación, como enfocarse en la respiración, en las sensaciones corporales, etc., donde usualmente podemos apreciar con el tiempo y con un largo esfuerzo meditativo las cualidades fundamentales de la mente. Pero existe otra aproximación conocida como Dzogchen, que atestigua que la iluminación es nuestro estado natural que podemos reconocer de inmediato. Dzogchen es en cierta forma un camino tántrico dentro del budismo. Tántrico aquí no tiene nada que ver con esto de que quizás hoy en día se habla mucho del sexo tántrico, el cual es una especie de invención occidental cuestionable de prácticas espirituales ancestrales genuinas de Oriente que no tienen nada que ver con el sexo. Digamos, el Dzogchen como tal es un sistema avanzado de práctica mahayana que conduce a la iluminación. Se encuentra principalmente en las tradiciones Nyingma y Bon, pero también aparece como una práctica complementaria en otras tradiciones budistas. Dzogchen no es algo que uno pueda practicar apresuradamente. En realidad, en el contexto del budismo, practicar Dzogchen implica cierto nivel de percepción basado en una iniciación tántrica de un gurú. Esto implica que existen diferentes prácticas preliminares por las que los estudiantes suelen pasar antes de ser realmente practicantes competentes de Dzogchen. Además, hay un camino particular en Dzogchen, por lo que tampoco refiere exactamente al tipo de meditación que nos encontramos en corrientes como el Zen. La disponibilidad del camino formal no es una posibilidad para todo el mundo, además que muchas personas simplemente desean obtener los beneficios de la práctica sin iniciarse, digamos, en una religión o corriente espiritual en particular. Y lo cierto de esta serie y la obra en la que se basa esta serie, esto es todo, es que la impronta, digamos, de mi trabajo es justamente cultivar una práctica secular, si uno lo desea, enfocándonos en cualidades y habilidades de la mente que todos podemos cultivar sencillamente con un mínimo de instrucciones necesarias, más allá de otros aspectos místicos o vinculados con esto de la divinidad. Podemos sumergirnos en los beneficios de la práctica social Dzogchen, trabajando la conciencia no dual a través de prácticas meditativas específicas. En cierta forma, todos podemos reconocer la naturaleza de nuestra mente en cualquier momento. La complementariedad de este enfoque con el de Vipassana está en que es importante la perseverancia a la hora de anclar los aprendizajes. Digamos, no basta con apreciar la cualidad genuina de la conciencia una vez. No estamos hechos por haberla apreciado por un instante y luego simplemente, ¿no?, como que podemos volver a nuestras vidas como tal, puesto que inevitablemente nos vamos a encontrar de nuevo con las mismas confusiones y con las mismas ilusiones. Pero si practicamos en ver la cualidad natural de la mente, cada vez más viviremos desde esa percepción.
Y así las prácticas meditativas basadas en la concentración y en la conciencia abierta, en cierta forma nos preparan para este tipo de prácticas no duales que son como el siguiente nivel. Es posible que hayas oído hablar de la no dualidad en muchas, digamos, de las principales tradiciones de meditación del mundo, desde el Advaita Vedanta y el sufismo hasta el budismo, como hemos mencionado, o incluso en la Kabbalah, donde se afirma que somos uno con todo. Y como mencionamos, la no dualidad apunta a la experiencia directa en primera persona, tras una inspección cuidadosa, ¿no?, revelando que la mente no tiene un observador separado de su contenido. El resultado es una experiencia de unidad y conexión con el mundo. Entonces, cuando vives desde un lugar de reconocimiento no dual, no ves el objeto frente a ti, sino que percibes como si fueras ese objeto. Lo que hay al percibir es simplemente el mundo. La experiencia o sensación de que hay un observador es de hecho una experiencia más de la conciencia. No hay un objeto percibido y un sujeto que percibe. Más bien, uno es consciente de la conciencia misma, nunca fuera de ella. La mayoría de las formas de meditación no dual utilizan el principio de darse cuenta al señalar algo, ¿no?, como al señalar hacia algo, porque en definitiva señalan la no dualidad que ya está allí para percibir la parte de nuestra experiencia que ya de por sí es no dual. Uno da cuenta de la no dualidad cuando desaparece como este sentido de ser un observador o un sujeto mirando al mundo. Podés tomarte un momento para buscar la parte de ti que parece ser el observador en este momento, ¿no? ¿Puedes encontrar a alguien? Algunas técnicas populares de meditación no dual incluyen el simplemente ser, una práctica en la que se descansa la mente sin intenciones, eficaz para revelar la naturaleza no dual de la mente cuando uno cuando uno no se esfuerza como por resolver problemas. Esta práctica es en cierta forma la práctica de dejar de lado nuestro yo consciente que mencionamos en un episodio anterior. También podemos indagar en la naturaleza del yo, buscarlo, examinar dónde está nuestro yo genuino para ver que no existe como tal de forma experiencial, sino que es más bien como una construcción conceptual. Esta práctica puede adquirir a veces una cualidad como más conceptual, esta última, dependiendo de las instrucciones, centrada en una modalidad de análisis más que de experiencia directa. Otro tipo de meditación destinada a revelar la no dualidad es dirigir la atención hacia el contexto, en lugar de hacia los contenidos de la experiencia. Yo recomiendo también la serie de prácticas de Douglas Harding, el autor de una de las obras recomendadas en esta serie, que ya le hemos mencionado, Vivir sin cabeza, una experiencia zen. En inglés se llama On Having No Head. Y se puede encontrar material valioso al respecto de estas prácticas en el sitio web que es headless, como sin cabeza en inglés, .org. Entonces, habiendo hecho esta introducción, vamos a proceder ahora a hacer una meditación guiada de tipo Dzogchen, reconociendo la conciencia no dual. Siéntate cómodamente. Permite que tu cuerpo se asiente con naturalidad sobre el asiento o el suelo. Siente los puntos de contacto, el peso del cuerpo, la gravedad que te sostiene sin esfuerzo. Puedes cerrar los ojos unos momentos o mantenerlos abiertos, como prefieras. Y haz ahora algunas respiraciones profundas. Inhala por la nariz y exhala suavemente por la boca.
Hazlo una vez más. Y una vez más. Permítete estar aquí, simplemente, sin necesidad de cambiar nada. Ahora, si tienes los ojos abiertos, mantén una mirada suave, relajada. Permite que tu visión abarque la totalidad del entorno, sin fijarse en nada en particular. Siente cómo tu mirada está abierta, receptiva, sin elegir. Si prefieres cerrar los ojos, enfócate entonces en la cualidad subjetiva del campo visual, ese fondo de percepciones sin formas claras, donde aparecen sombras, brillos, movimientos sutiles. No trates de analizarlos, simplemente percíbelos, como una nube sin bordes. Del mismo modo, puedes abrir tu atención a los sonidos. Escucha todos los sonidos del ambiente sin seleccionar ninguno. Todo es bienvenido, todo es parte de la experiencia. Ahora, lleva tu mirada a algún objeto frente a ti, cualquier cosa. O si tienes los ojos cerrados, enfócate en alguna percepción visual sutil. Permite que tu atención absorba ese objeto, sin tensión. Ahora, vuelve la atención sobre ti mismo. ¿Quién está mirando? ¿Puedes encontrar a alguien que esté mirando? ¿O solo hay mirar? Haz esta exploración suavemente. Regresa al objeto y una vez más vuelve hacia ti. ¿Dónde está el que mira? Repite esto un par de veces. Objeto, atención, vuelta sobre sí. Busca al que mira. ¿Hay algo fijo, sólido o solo experiencia cambiante, abierta?
Ahora lleva la atención a tu cuerpo. Observa las sensaciones físicas. Nota cómo lo que llamamos cuerpo en realidad es una nube de sensaciones. No hay bordes claros. ¿Dónde termina el cuerpo y comienza el espacio? Siente, por ejemplo, la planta de los pies o tus manos. No estás distante de esas sensaciones. Están simplemente aquí. No hay separación. Y si sientes que estás detrás de tu cabeza, nota que eso también es solo una sensación más. Una sensación como cualquier otra, presente en la conciencia. Dirige tu atención a tu frente. Concéntrate allí unos instantes. Ahora pregúntate, ¿estás detrás de tu frente? Luego, lleva tu atención a la parte posterior de tu cabeza. ¿Estás delante de ese punto? ¿Puedes encontrar algún centro real? Este reconocimiento de la unidad del todo no es un proceso gradual, es inmediato. En un instante puedes ver que no hay centro, solo conciencia siendo consciente. Puedes ayudarte enfocándote en lo que más sientes como tú, las manos, la cabeza. Y luego observa un objeto externo. Ambos son objetos de atención. Ambos aparecen en la conciencia. Entonces, ¿qué es el yo?
La atención tampoco es un centro, sino otra manifestación de la conciencia. Ve ahora más allá del cuerpo. Percibe que el cuerpo es solo otro objeto entre muchos, otra aparición en el campo de la conciencia. No es el origen de la conciencia. Si todo puede ser objeto de atención, entonces no hay centro fijo, solo hay conciencia manifestándose. La conciencia que sabe de ti no es diferente de la que percibe el mundo. Todo es un solo campo de conciencia. No importa qué esté siendo percibido. Todo es conciencia sin separación. La sensación de estar dentro de un cuerpo o una cabeza es solo otra sensación más. Descansa ahora. Olvida cualquier idea del yo consciente. Deja de hacer esfuerzo. Permite que todo sea como es. Observa el entorno o el campo visual o los sonidos sin fijarte en nada. Solo una conciencia abierta, sin centro, sin límite. Permanece así. Nada que lograr, nada que cambiar. Simplemente descansa en lo que es. Siente que eres todo lo que se percibe, porque en verdad lo eres. Cuando te sientas listo, puedes mover lentamente tu cuerpo, abrir los ojos si estaban cerrados y regresar suavemente,
sin perder el reconocimiento de lo que eres.